Buen día chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Ya hemos concluido la unidad 2 de semiótica y ahora vamos a dar comienzo a la unidad 3, que tiene dos autores en particular, Todorov y Eco, y ambos desarrollan temas diferentes pero que están vinculados entre sí y por eso forman parte de la unidad 3. La clase de hoy va a ser sobre el texto de Tzvetan Todorov, Lo verosímil, y es breve tanto de lectura como quizás también de lo que sería la clase teórica. En ese sentido, solamente vamos a dar un solo teórico de Todorov y que va a ser relativamente breve, como ya he dicho. Bueno, antes de desarrollar o de definir el concepto de verosímil, voy a dar comienzo a la clase mencionando algunos ejemplos, o al menos algún ejemplo que va a vincular a Todorov con lo anterior. Y lo anterior, si recordamos bien, fue los géneros discursivos de Mijaíl Bakhtin. Vamos a suponer que nosotros volvemos a repetir lo que yo ya he intentado ejemplificar respecto a por qué ustedes creen que yo soy docente, o por qué creen que tanto Jusara como Nano como Carolina también son docentes, y en vez de dar los teóricos dan los prácticos, que lo hacen de las excelentes maneras que la trilogía de JTP de semiótica lo está haciendo. Bueno, ustedes dirán, si yo escucho lo que es el relato, el discurso de Ramiro o de, Visa, si recordaran mi apellido, ustedes dirían, habla como docente. Si yo, además de escuchar el relato, escucho el contenido y lo vinculo a lo que sería el programa y lo relaciono también con discursos o narraciones o relatos de docentes, de profesores, de profesoras que previamente yo tuve tanto en la primaria como en la secundaria, y además del contenido de su materia, recuerdo o me doy cuenta que, y acá viene alguna de las palabras claves para entender lo que es el concepto de lo verosímil y que es un sinónimo de verosímil, si yo relaciono, pero además es como que siento parecido cómo él se comunica conmigo personalmente, en el sentido personal de decir cómo un profesor con un alumno en clases se relaciona discursivamente. De esa manera yo estaría vinculando su narrativa, su relato, su discurso con lo que es el género discursivo de un docente en general, motivo por el cual parece real que él es docente. En cambio, si yo estuviera leyendo la noticia o siendo testigo de un juicio y hay un acusado o una acusada, pero hablemos de un acusado, de un crimen que tenga que ver con un robo, con un accidente, con un homicidio, y entonces yo tanto a un abogado como al otro abogado, uno que defiende, uno que acusa, los escucho que están narrando situaciones que reflejarían de alguna manera la realidad mediante la cual a ese acusado se lo está culpando de este crimen, yo voy a decir, sí, entonces es culpable, o si no, no. A mí me parece que los motivos o los testimonios por los cuales lo están acusando no parecieran ser reales, sino que fingirían una realidad, por lo cual no creería, no supondría, no confiaría a que lo que se está diciendo discursivamente o narrando
no se relaciona ni se refiere a lo que sería verdaderamente la realidad causada. O vamos a suponer que, no sé, saliendo del caso de el juicio, yo estuviera leyendo o escuchando informativos periodísticos. Y entonces yo ahí voy viendo cómo se mencionan situaciones o se narran al menos solo algunos testimonios o algunos testigos o algunas situaciones que vincularían más al acusado con el crimen cometido. Entonces eso me haría pensar, me haría creer que lo que se está diciendo es real. Ergo, puede ser verdadero, motivo por el cual yo voy a terminar considerando cada vez más seguido y más convencido que lo que se está diciendo es creíblemente verdadero o creíblemente real. Y así como puede suceder con un género discursivo como el de la docencia, como el del periodismo, como el de otras profesiones, tales como la del derecho, la abogacía, o no sé, supongamos qué diría el juez o qué pensaría el juez, sin pensar que hubiera un jurado evaluativo. El juez diría, no, es más creíble lo que está diciendo, o lo escucho al acusado y digo, no, lo que está diciendo no se refiere a algo que pudo haber pasado. O, insisto, si yo creyera que me falta algo de mi casa y lo estoy viendo cerca de mi casa, digo, alguien entró a mi casa y me choreó. Y si eso está cerca de algún vecino, al primero que voy a acusar es al vecino. Pero capaz que no pasó eso, capaz que hubo viento, entonces la realidad es completamente diferente al discurso, a la narración, al relato que estarían referidos de alguna manera a lo real. Entonces, lo que dice Todorov en su texto al comienzo es que siempre es como que algo que se dice, algo que se escucha, algo que forma parte de un discurso ajeno, suele estar aproximado a algo que pudo haber sido real y que entonces también, además de real, sería verdadero. Motivo por el cual uno podría pensar que los discursos refieren a lo que sería algo verdadero. Motivo por el cual constatarían la verdad de una realidad. Quiero decir que con la manera que yo tengo de hablar discursivamente o de narrar o de relatar lo que sería un texto que ustedes en este caso no están viendo que yo tenga. De hecho, ustedes tampoco saben si este video lo estoy grabando yo o en realidad es producido por una inteligencia artificial. O si después de tantos años de ausencia en lo que es la cátedra, quien soy Ramiro Isa, quien es el adjunto de semiótica. Nunca me vieron presencialmente hablando. Bueno, algunos quizás sí van a decir, porque te tuvimos de docente en epistemología, pero ¿cuánto tiempo estuve ausente de epistemología también? Entonces, fíjense cómo un discurso intenta persuadir sobre lo que algo podría ser real o en realidad convencer, aproximar, interpretar que lo que se escucha, lo que se lee, lo que se ve es verdadero y es real. Ahora, eso en otro sentido es que lo que yo estoy intentando hacer con un discurso, en el caso de ser docente, en el caso que pueda ser abogado, en el caso que pueda ser vecino de alguien, en el caso que pueda ser amigo, familiar, pareja, profesional, científico, periodista, etcétera, 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 es hacerle sospechar o creer a otros, a otras, a otros que mi relato es verdadero, mi relato es real. Y ahí entonces es cuando surge
el concepto que intenta desarrollar con sentidos y con propiedades Todorov. Mi relato, mi discurso, y la palabra clave es discurso más que relato, es o intenta ser verosímil, creíble, que no es lo mismo que verdadero, sino que yo persuado a otros y a otras y a otros a que crean, sospechen, se aproximen a la verdad de una realidad que yo estoy describiendo, caracterizando, mencionando, detallando. Entonces, en ese sentido es donde nosotros vemos que en realidad, cuando hablamos de lo verosímil, estamos hablando de una creencia en que algo es real y verdadero, pero que no necesariamente refiere o constata empírica y efectiva o absolutamente en la verdad de lo que yo digo. Y esto también, un ejemplo, lo podría dar mencionando discursos políticos, hasta inclusive redes sociales, o hasta inclusive narrativas discursivas o discursos de odio, que van generando una sensación, van persuadiendo a alguien a que sienta, a que crea y a que reproduzca lo mismo que estoy produciendo yo, para darle además cierto poder. Es decir, lo verosímil intenta generar, construir una realidad que nunca sabremos si efectivamente es real y verdadera. Bueno, luego de este break, de este recreo, después de haber definido, conceptualizado de alguna manera a qué se refiere Todorov cuando habla de lo verosímil, es decir, está hablando de algo que se intenta o trata de convencer, de persuadir, de crear alguna suerte de creencia en que se está refiriendo de manera absoluta y creíble, valga la redundancia, a algo que es verdadero o real. Voy a terminar diciendo que entonces lo verosímil, aunque es diferente a lo verdadero, porque es creíble, pero nunca vamos a saber si efectivamente es verdadero, y acá viene algo que puede ser considerado polémico, sobre todo un montón de estudiantes que están viendo este video. La historia, el relato que cuenta la historia, ¿es verdadera? ¿Es verdadero? ¿Podemos chequear efectivamente que es verdadero? ¿O es una suerte de narrativa, de relato, de discurso que está desarrollando algo que se supone es histórico, pero efectivamente nosotros nunca fuimos testigos presenciales de eso? No hemos podido viajar en el tiempo, o sea, al pasado, para poder dar cuenta, empíricamente hablando, de que esa narración o discurso científico es verdadero. Sin embargo, se repite tantas veces y lo sabemos desde hace tantos años que nosotros confiamos, creemos, le damos una validez de relato o de historia verdadera a esos momentos de lo que es la historia, vamos a suponer, o vamos a mencionar, nacional. Sí, claro, el 25 de mayo constituye lo que fue. El 9 de julio, lo mismo. Sabemos que San Martín, Belgrano, o todo el nombre de nuestras calles, por ejemplo, Lavalle, Mitre, Alberdi, Sarmiento, no sé, Marcial Candioti, en el caso de Santa Fe, que es uno como de los grandes gobernantes de mi ciudad, etcétera, han existido y han hecho por lo que es la ciudad o la nación o el mundo lo que hicieron. Y así como estoy mencionando patriotas nacionales, podría mencionar patriotas internacionales. O también, ¿por qué no?, ídolos religiosos, como por ejemplo Jesús o Moisés o Alá.
Bueno, hasta Dios se podría decir que no es un ser humano, sino que es como el fundador o el creador de toda nuestra realidad. Entonces, más allá de eso, lo que nosotros podemos decir es que todos esos discursos, esos relatos, esas narraciones que nos llegan a nosotros como una suerte de creador de nuestro conocimiento o de nuestros valores o de nuestras creencias, son discursos, son partes del lenguaje que refieren a lo real. ¿Sí? Los discursos, nosotros creemos, consideramos, confiamos en que son referencias o están referidos de manera verdadera a lo que ha sido real o a lo que es verídico, a lo que es o ha sido real, y confiamos en que nadie nos haya mentido, aunque sabemos que las mentiras existen. Ahora, cuando yo dije esto de la carrera de historia o de los estudiantes de historia, yo puedo, como para sumarlo a otros ejemplos, decir, así como ustedes creen que yo soy docente y como soy docente se supone que sé acerca de lo que estoy hablando e inclusive sé cómo hablar al respecto, cuando yo recibo un parcial o recibo un trabajo práctico, yo voy a decir, mirá cómo estudió este pibe, mirá cómo estudió esta piba, este gurí, esta gurisa. Sí, efectivamente entendió, sabe lo que está diciendo. Ahora, yo eso, ¿cómo lo puedo chequear empíricamente? Si yo no fui testigo de ustedes cuando estudiaron y si hacen un trabajo práctico virtual, ¿cómo sé yo que ustedes no han pagado para que alguien se los realizara? O que no existen profesores particulares que sé que lo hacen. ¿Podría basar mi profesión docente en estar desconfiando que ustedes hacen eso? ¿O lo que ustedes están diciendo y presentando o escribiendo me hace creer más a mí que efectivamente ustedes han aprendido una materia que yo estoy realizando? Entonces, lo que yo podría decir es un discurso, un relato, una narrativa, es decir, diferentes modos de pronunciar o redactar o mencionar lingüísticamente hablando el lenguaje, que es algo que nosotros producimos y nos vincula con otras personas. ¿Es verdadero? ¿O esa referencia a lo real es verdadera? ¿Es creíble? ¿O simplemente lo que está tratando de hacer es generar una atracción que refleje un perfil, una realidad, una característica, un detalle, y hasta podríamos decir, para mencionar un caso particular, que todos estamos produciendo y consumimos una biografía, una actuación, y acá viene la palabra, un espejo de nosotros mismos hacia otros. Es decir, las redes sociales que manifiestan nuestra, supongamos, personalidad o perfil o actuación en lo que sería la realidad, es decir, refiere a nosotros mismos. Es un espejo en el que ustedes pueden ver una imagen que refiere a nosotros. ¿Es verdadera? ¿Es creíble? ¿Es confiable? ¿O intenta ser atractiva? Y en ese sentido, ¿es verdadero o es verosímil? Bueno, motivo por el cual, más allá de la conclusión a la que yo llegue, porque podría decir tranquilamente que esto también es una red social que les está haciendo creer a ustedes que yo sé de lo que estoy hablando. Y sin embargo, hace 19 minutos con 15 segundos que ustedes no han visto todavía qué estoy leyendo yo acá abajo. O si este video no ha sido grabado hace 2 o 3 años. Inchequeable, diría alguien, o diría otra red social periodística. Entonces, lo verosímil, el concepto de verosímil, Todorov lo que nos está haciendo interrogar, problematizar, pensar
y dudar y en ese sentido tratar de semióticamente analizar cómo se construye discursivamente y socialmente lo verdadero y lo real, o lo que nosotros creemos de realidad, es si efectivamente estos discursos reflejan lo real o en realidad lo fabrican y construyen. Los discursos refieren científicamente o verdaderamente a algún objeto, alguna situación, algún personaje, o lo construyen, lo fabrican, lo actúan. Terminada esta parte de lo que sería la definición de verosímil, ahora lo que vamos a ver, después de que yo otra vez descanse un segundo, los sentidos mediante los cuales se va construyendo esta realidad de manera verosímil acerca de lo discursivo. Bueno, arrancamos la tercera y última parte de lo que sería el desarrollo de este concepto de verosimilitud, de verosímil, en lo que son los discursos sociales que van construyendo una idea, una creencia, un valor de lo real y que lo reproducen. El primer sentido de lo verosímil que menciona Todorov es la ingenuidad. Lo verosímil es ingenuo, es decir, es una ingenuidad conforme a la realidad. La realidad se reproduce durante tanto tiempo y de tantas maneras, o de la misma manera, durante tanto tiempo, que nosotros de manera ingenua creemos que es verdadera, que es real. Lo creemos, lo idealizamos, lo valoramos como si esa realidad haya sido producida con algún beneficio o algún privilegio al que nosotros confiamos y que creemos que nos conviene seguir reproduciendo. Podemos hablar de, nos conviene tener un estudio terciario, universitario, académico. Nos conviene o no creer en alguna religión. Nos conviene creer o no en cómo se produce o cómo se reproduce o cómo se vincula una persona amorosamente o amistosamente o familiarmente con otra. Es decir, son discursos de situaciones históricamente constatadas, se supone, o al menos reproducidas. Entonces, casi siempre esos vínculos, esas relaciones que nosotros tenemos con una suerte de realidad o actuación de nuestra vida es ingenua. Muchas veces no las problematizamos, las tenemos como sumamente naturalizadas. Entonces, para nosotros, vivir cierta realidad es hacerlo de manera ingenua, porque la creemos conveniente, valorable, real, verdadera y que de algún modo nos va a hacer bien. Entonces, el primer sentido de lo verosímil es ingenuo. Creemos en la realidad porque la creemos verdadera, sin pensarla, interrogarla demasiado. Es decir, más allá de lo semiótico, más allá de lo desnaturalizante, confiamos en que es así, como ya lo dijimos cuando analizamos cómo conocemos la lengua según Saussure, de manera completamente naturalizada, sin pensar por qué la conocemos y la reproducimos. El segundo sentido que tiene lo verosímil, es decir, lo que creemos que refiere a la realidad, es que estaría producido, según uno de los primeros autores que habla en la antigüedad sobre lo que sería lo verosímil, la referencia a la realidad, que está fundada en lo que sería la opinión pública. Es como que nosotros estaríamos ausentes de la realidad y que estaría producido nuestro conocimiento o nuestro saber o producida nuestra creencia acerca de la realidad porque coincide con lo que la mayoría cree. Siempre o muchas veces intentamos formar parte de una masa social que
posee, si no un cierto poder, como cierto beneficio de ese poder que nos está implementando, persuadiendo sobre lo que te estoy diciendo es verdadero. Lo que te estoy diciendo tiene que ser así. Lo que te estoy diciendo es mejor que lo obedezcas. Entonces, lo que sería la opinión pública, semióticamente hablando, vendría a ser algo que podría estar ausente de una manera de constatar verdaderamente lo real, sino que la opinión pública es, como yo creo que ya lo he dicho alguna vez acá, y si no lo he dicho en otros lugares, el poder, ¿sí?, reproducido por la voz popular. Es como que lo popular reproduce el poder, pero sin darse cuenta que ese discurso que reproduce está fundado por el poder para que una masa hablante, para que una masa social lo siga reproduciendo. Entonces, lo verosímil está generado, fundado, producido por una opinión pública que de la que en realidad nosotros no somos constituyentes, sino que somos consumidores y reproductores. En ese sentido es la opinión pública, y ahora ni saben lo que estoy leyendo, insisto, pero estoy leyendo mis apuntes como estoy leyendo siempre, es una creencia que le da forma a lo real. Es un discurso, y acá viene un vínculo con otros autores que ya hemos desarrollado en las clases. Es un discurso basado en otros discursos. La opinión pública, es decir, ese relato, esa narración, ese discurso que está reiterado, repetido, social y culturalmente, está fundado en otros discursos que se suponen tienen un poder tan alto que va generando que se repita. Y que se repita por quienes muchas veces no gozan de los privilegios o de los beneficios que ese sector poderoso sí goza. Y que genera, que voy a mencionar un plural, una primera persona del plural, que nosotros le demos cabida, le demos importancia, lo dejemos seguir existiendo y nunca lo problematicemos, nunca lo desnaturalicemos. Y de ahí viene la cuestión semiótica. Hay que desnaturalizar, hay que problematizar ese poder que nos está a nosotros obligando inconscientemente a cumplirlo. En ese sentido, entonces, es cómo podemos pensar que lo verosímil, si está producido por discursos anteriores al nuestro, ¿sí?, tenemos que decir entonces que lo verosímil es infinito, como lo es la semiosis infinita. Lo verosímil está constituido en lo que sería una cadena verosímil, lo que sería una cadena significativa, es decir, los significados, lo creíble, lo que creemos que es verdadero, está reproducido constantemente, históricamente, culturalmente, y al mismo tiempo es polifónico, tal como lo decía Bakhtin. Es una voz que está producida y que se relaciona y se vincula con voces previas y con voces posteriores. Entonces fíjense cómo Todorov, la tercera unidad de nuestro programa, de nuestra cátedra, está íntimamente vinculada con la unidad 1 y con la unidad 2. Por lo tanto, la realidad, la narración sobre lo real, el discurso sobre lo real, el relato sobre lo real, es semiótico, motivo por el cual podríamos concluir esta hipótesis diciendo que la realidad, en definitiva, más allá que sea verdadera, para muchos de nosotros también es semiótica, porque la conocemos desde los discursivos, desde lo discursivos, no desde que fuéramos testigos de lo sucedido, sino que se supone que lo conocemos acerca de diferentes voces, de diferentes relatos, de diferentes narraciones, es decir, desde una polifonía, una semiosis, una cadena histórica, cultural
y social que llega a nosotros y que nosotros las hacemos seguir generación tras generación, aunque a veces cambian, porque está bueno que las cosas muchas veces cambien. Un tercer sentido está muy vinculado con el anterior, que está generado por los griegos, que son en este caso Platón y Aristóteles, que creen también que lo verosímil, lo que luego se puede creer verdadero, está generado en la opinión pública. ¿Sí? Platón lo menciona como doxa. Doxa en griego significa opinión, y que la opinión en realidad es una suerte de saber o conocimiento que no es empírico. No sería, como nosotros creemos, fundado en lo que sería algo parecido al conocimiento moderno, algo racional, algo lógico, algo empírico, sino que una opinión es algo que nosotros creemos y que muchas veces inconscientemente lo familiarizamos con lo que sería una manera de conocer o de saber la realidad, pero en realidad no excede a lo opinable. Para Aristóteles sería algo muy parecido, sería un no saber que es un primer momento, como la doxa, para poder ir luego, y de ahí viene mi palabra paideia, porque es una palabra platoniana. La paideia es un aprendizaje, un conocimiento más racional, idealizado de lo que sería el mundo, la historia, la verdad. Pero lo doxo es algo que nosotros sentimos, ¿sí?, sensiblemente, que no está vinculado directamente con lo racional, sino que es una manera de consumir lo que nos está circulando a nuestro alrededor para que luego nosotros lo podamos pensar, lo podamos conocer, lo podamos aprender. En ese sentido, lo verosímil sería algo que está fundado por lo sensible, más que por lo racional y lo lógico. Y el penúltimo, los franceses, el sentido francés, tiene más que ver con que cada verosímil está vinculado con un género discursivo diferente. Es decir, un relato genérico, en el sentido de que ya sabemos, según Bakhtin, existen diferentes géneros discursivos que reproducen la realidad de diferentes maneras, tienen su propio verosímil. Por eso, no es lo mismo hablar como docente, que hablar como estudiante, que hablar como profesional, que hablar como familiar, que hablar como pareja, que hablar como amigo, que hablar como creyente, como hablar de muchas maneras socialmente que, si están vinculadas, son papeles diferentes. Y acá viene lo último de la clase, que yo pensé que iba a ser más corta, pero no fue tan corta como yo creía. El quinto sentido de lo verosímil es que lo verosímil, lo creíble, es una máscara. ¿Y cuál sería el sinónimo de máscara? Algo que está por delante de mi cara, inclusive por delante de mi mente, es decir, de lo que yo pienso. Es un disfraz de lo que se referiría a la realidad, motivo por el cual el discurso, semióticamente hablando, es una máscara de lo real. Nunca sabremos si efectivamente, empíricamente, lo que nosotros decimos refiere verdaderamente a lo real, o de alguna manera que nosotros creemos que es real, que lo disfrazamos de verdadero y que lo queremos compartir y hacer creer pública y socialmente. Motivo por el cual, entonces, en conclusión, como ya para ir finalizando antes de una cita a mí mismo que me parece que podría ilustrar un poco de qué se trata lo verosímil, tenemos 5 sentidos. Lo discursivo como ingenuo, lo discursivo como fundado por la opinión pública, lo discursivo como una manera de doxa, que sería el primer paso para luego poder conocer
y problematizar racionalmente lo que nosotros sentimos o consumimos sensiblemente, que cada vez que lo consumimos de manera diferente según el género discursivo, entonces el vínculo social que nosotros estamos conectando de esa manera, que es polifónico, o sea, semióticamente infinito, es una cadena significante diferente que le va dando a la realidad un sentido y una fundación semiótica. Y además, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que leemos es un disfraz de lo que nos hace creer es la realidad. Es decir, la realidad muchas veces se puede disfrazar de algo verdadero a partir de discursos que se van reproduciendo histórica, cultural, social, política y religiosamente, por llamarlo de alguna manera. Conclusión final. Uno podría decir que entonces, muchas veces, aunque nosotros no lo hagamos conscientemente, lo importante quizás no siempre es saber, conocer o ser, sino que lo importante es que los demás, el resto, crea que lo que yo digo es lo que yo sé, lo que yo conozco, y que lo que muestro es lo que yo soy. Pero en definitiva, nunca vamos a saber si eso es verdadero o es verosímil. O sea, si lo que nosotros hacemos es lo que queremos, lo que somos, o lo que queremos que los demás, los otros, las otras, los otros, crean que efectivamente somos y sabemos. Motivo por el cual, si yo soy el docente, vayan a saber si alguna vez lo saben. Esto le daría de alguna manera también un análisis semiótico a lo que son los memes, que por lo general reproducen diferentes géneros discursivos, pero que siempre intentan persuadir a los demás de algo que yo deseo, que puede ser reírse, creer, confiar, creer verdadero, y seguir reproduciendo como si eso debería ser reproducido como algo verdadero, poderoso, y algo que yo también creo como verdadero, poderoso y real. Hasta acá llegó la clase. La próxima clase va a ser sobre Umberto Eco y el lector modelo, el último tema de la unidad 3, y luego seguiríamos por la unidad 4. Hasta la próxima, que sigan bien, y cualquier duda o consulta que ustedes tengan, ya saben que me pueden escribir para hacerla. Hasta la próxima.